gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy estamos aquí de nueva cuenta, hermanos, en el nombre de Jesús, dándole muchas bendiciones al pueblo de Dios, dándole muchas bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan en punto de las 6 de la mañana en este devocional, un pedacito de pan de la mesa del Rey, un pedacito de pan de la mesa del Rey. Y bien recordemos, hermano, en el nombre de Jesús, lo que Dios nos ha estado enseñando en estas semanas es a poder nosotros guardar el corazón. Ayer daba parte de mi testimonio al final de la enseñanza, y algo tan hermoso y tan maravilloso es que nuestro Dios siempre va a estar apercibiéndonos, siempre va a dar las estrategias para que estemos apercibidos. Y no por algo Él lo menciona, hermano, en su bendita y santa palabra: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si no guardamos el corazón, entonces el enemigo sabrá dónde pegar. Y más cuando en ocasiones somos muy emocionales y dejamos que nuestras emociones nos gobiernen. Entonces, cuando viene el enemigo a pegar a nuestras emociones, en un momento, es más, en muy corto tiempo, hermano, nos vamos a ver en una derrota. Y no hay peor derrota, hermano, en la vida de un siervo de Dios que en la que no se peleó para conseguir la victoria. No hay peor batalla, hermano, perdida, que la que no se peleó legítimamente para declararnos en victoria por las estrategias de Dios. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, te doy la bienvenida. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque estás conectado en el nombre de Jesús. A todos los que nos están viendo en directo, a aquellos que nos van a ver a través de repeticiones. Recuerda, este es el devocional de las 6 de la mañana que hemos mencionado, ¿verdad? Hemos mencionado y se ha quedado ese eslogan: un pedacito de pan de la mesa del Rey. Un pedacito de pan de la mesa del Rey. Amén. Gloria a Dios, porque Dios nos ha llevado a hermosas enseñanzas en las cuales, ¿verdad?, hemos aprendido juntos, en las cuales Dios se ha manifestado a nuestra vida, a nuestros corazones, para que podamos tener vigencia en toda batalla que se pueda presentar, y más ahora, hermano, en medio de este virus, en medio de esta pandemia. Así que, hermano, hoy vamos a leer la palabra, Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, hermano: Jehová llamó a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice el verso 2: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió: heme aquí, heme aquí. Y corriendo luego, Samuel corriendo a donde estaba dormido el sacerdote Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra que Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, dice en el verso 8, recordándoles, hermanos, que estamos en Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Y dice la palabra en el nombre de Jesús que cuando volvió Jehová a llamar a Samuel la tercera vez, dice en el verso 8, él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová
estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en el lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Dice la palabra: entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, dice la palabra: yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía discutir la visión a Elí. Llamado pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te ha hablado? Elí le estaba preguntando, tenía la inquietud, hermano. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que ha hablado contigo. Tenía la curiosidad. Elí estaba, ¿verdad?, con la incertidumbre, posiblemente ya no pudo dormir. Por eso dice en el verso 18, recordándoles que estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, dice: en el nombre de Jesús. Y Samuel se le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es. Elí le respondió: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hermano, qué hermosa palabra, qué hermosa enseñanza lo que Dios hoy nos va a estar enseñando. Hoy vamos a hablar del llamado. Hoy vamos a hablar de el llamado. Hermano, tú que me estás viendo, hermano, en el nombre de Jesús, hoy vamos a hablar del llamado. ¿Quién fue el que te llamó a ti? ¿A ti se te ocurrió un día levantarte y poder decir: no, yo voy a abrir una congregación? Yo voy a abrir una congregación. Porque mucha gente piensa que así es el llamado. Mucha gente piensa que el llamado es levantarte, rentar un local y por ahí leer la Biblia y recibir muchos miles y miles de dólares. Hermano, no es así. No es así. Si te han platicado que es así, pues te han engañado. Porque el llamado viene de Dios. Alguna vez, algún amado de mi corazón, ¿verdad?, de algunas otras iglesias, un día me preguntaba un pastor: hermano, para usted, ¿cómo es que Dios puede llamar a alguien, o cómo es que aquella persona se puede dar por enterado que Dios la está llamando? Le digo: bueno, lo que Dios nos ha enseñado es que por medio de una autoridad delegada. El llamado se confirma por medio de una autoridad que Dios delegó en esa congregación. En este caso, el pastor, amado. ¿Por qué? Porque de antemano, por medio del fruto, el árbol se conoce. Y por medio del fruto que aquella persona esté dando, ¿verdad?, siendo un pastor, hermano, con la luz encendida, siendo un pastor con su lámpara encendida, hermano, en el nombre de Jesús, va a tener la revelación y el discernimiento que el Espíritu Santo le va a dar, y va a decir: este hombre tiene el carácter de un profeta, este hombre tiene el carácter de un evangelista, este hombre es todo amor, o es como un padre, tiene el carácter de un pastor. A este hombre le interesa estar escudriñando y escudriñando las escrituras, tiene el carácter de un maestro. Y de esa manera se levantan grandes ministerios. Nunca levantes, pastor, un ministerio nada más, lo repito, por compadrazgo, porque simplemente lo quieres retener en la iglesia. No. El llamado viene de Dios. El llamado viene de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Bendecimos
a nuestro hermano, el pastor Chuy Almeida, que siempre nos acompaña. Dios te bendiga, pastor. Recuerde, él es de la iglesia Necesitados de Jehová, amado, de la colonia Cuba, en Gómez Palacio, Durango. Los bendecimos a esa iglesia en el nombre de Jesús, Necesitados de Jehová. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga a tu esposa, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Así, hermano, seguimos declarando y estableciendo que el llamado viene de Dios. El llamado no viene de los hombres, porque muchas de las veces podemos querer retener a alguien o declararle o establecerle, hermano, delegarle algún ministerio simple y sencillamente porque lo ves desanimado, simple y sencillamente porque no te das cuenta que en ocasiones hay estrategias de manipulación, ¿verdad? A mí me ha tocado ver, a mí me ha tocado escuchar, ¿verdad? No, es que voy a ungirlos como pastores porque no, andan desanimados. Pues si andan desanimados, el tiempo menos indicado para ungirlos como pastor es ese, hasta que los vuelvas a reanimar, hermano, en el nombre de Jesús, y los enseñes a guardar el corazón. Entonces sí van a estar aptos para la guerra, aptos para el sagrado ministerio en el pastorado, porque recuerda lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en el nombre de Jesús, que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, usted y yo no vamos a poner a cualquier persona con el simple hecho de que se sienta desanimado porque ya se va de la iglesia, porque no lo toma en cuenta. No lo va a agregar usted al ministerio o le va a delegar autoridad, porque con esa autoridad que usted le delegue, si no hay una madurez en él para llevar a cabo ese ministerio que Dios le está dando, entonces va a causar mucho daño. Recuerde, un soldado dañado causa bajas, un soldado dañado no es efectivo. Entonces primero los equipamos, hermano, para honra y gloria de su santo nombre. Si bien recuerde, hermano, mire, nada más estamos estamos ahorita enfocándonos en el encabezado de 1 de Samuel, que dice Jehová llama. Jehová llama a Samuel. Jehová está llamando a Samuel. Si podemos verlo nosotros en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando vino Él a nacer en el vientre de aquella mujer, cuando Él vino, hermano, y vio por primera vez la luz en esta tierra, al nacer de ese vientre, empezó a crecer. Y algo que Él declaró cuando en aquella situación que se manifestó, que sus padres lo llevaron a aquella ciudad, hermano, en el nombre de Jesús, dice la palabra que se les perdió, o sea, no encontraban a Jesús. Llegaron a la casa y ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Se devolvieron a buscarlo y Él estaba enseñándole por ahí a aquellos líderes, a aquellos doctores de la ley. Les estaba dando aquellas cátedras de lo que es la palabra de Dios. Entonces cuando llegó el padre y la madre, ¿verdad? Por ahí le indicaron, ¿por qué nos haces esto, Jesús? Nuestro Señor Jesucristo, teniendo la edad aproximada como de 8 años, les dijo, porque me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Amén. Estar en los negocios del Padre, hermano, es una necesidad. Estar en los negocios del Padre es una necesidad, hermano, en el nombre de Jesús. Es necesario que para que nuestro llamado sea efectivo, tenemos que estar en los negocios del Padre. Y de ahí, hermano, no se sabe más de Jesús. Nada más lo que se sabe es que nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría, crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. En esas 4 áreas crecía nuestro Señor Jesucristo, estando en una casa. El crecimiento se da en una persona que ha sido llamada por Dios, estando en una casa ministerial, donde el sacerdote está evaluando el fruto, donde el sacerdote está evaluando el comportamiento, donde el sacerdote está viendo el testimonio, donde el sacerdote está viendo si realmente el ministerio al cual ha sido llamado
va a ser efectivo en las manos de aquel hombre, de aquella mujer, de aquella familia, no lo sé. Pero tenemos que tomar muy en cuenta, hermano, que no es nada más levantarnos, conocer algo de la Biblia y poner por ahí un establecimiento y un letrero que diga: aquí se predica la palabra de Dios, solo aquí se prepara a grandes ministerios. No, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de que estando, hermano, por aquellos años, hermano, en la casa, dice la palabra, creciendo en esas 4 áreas que acabamos de mencionar, cuando empezó su ministerio, después de que Él lo declaró en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, mencionando que el reino de los cielos se había acercado, hay una palabra que dice: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento hoy en día, hermano, se ha confundido mucho. La palabra arrepentimiento se ha confundido al grado que se confunde con remordimiento. Y piensan que porque una persona llora mucho en las congregaciones, piensan que tiene un grado mayor de espiritualidad. Claro, puede ser, no lo sé, puede ser tocado en ese momento, puede estar siendo tocado por el Espíritu Santo. Y bueno, hay una manifestación, hay un desborde de lágrimas en su vida. Eso es válido, eso es válido. Pero vemos que el fruto de esa persona, ¿verdad?, es conforme a lo que está manifestando, a lo que se está viendo, hermano. Pero también hay muchas personas que, bueno, en lugar de arrepentirse, porque arrepentimiento es cambiar de rumbo, es cambiar de mentalidad, es cambiar de perspectiva, es cambiar de vida, hermano. Así de sencillo. El apóstol San Pablo lo dice en una de sus cartas, hermano, en el nombre de Jesús, cuando dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que cuando alguien te pregunte, ¿verdad?, porque en ocasiones hasta se hace por ahí, ¿verdad?, una controversia. No, es que yo le digo a la gente, bueno, así yo he escuchado a algunos hermanos, y líbreme Dios de que esté juzgando, pero no se me hace correcto, ¿verdad? Bueno, es mi punto de vista cuando declara: no, es que Jesús no es una religión, Jesús es una relación, y piensan que ya con eso le abrieron el entendimiento al mundo. No es así, no es así. ¿Por qué, hermano? Exactamente, no es una religión, ¿sí? Porque Dios no forza a nadie, Jesús no forza nada. Tampoco, hermano, puede ser una relación, un todo con Jesús, que tenemos que tener esa relación constantemente. Pero Jesús, hermano, lo que es un todo en Jesús es que es un estilo de vida. Es un estilo de vida, hermano, porque una relación a la menor situación se puede romper, y de una u otra manera ya rompes una relación con Jesús y te vas a otras ideologías, a otras enseñanzas, hermano, que tal vez te faciliten o te toleren los pecados que a veces no se está dispuesto a dejar. Y no es así, hermano, en el nombre de Jesús. No debe de ser así. Recuerda, el apóstol Pablo lo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estaba diciendo: Jesús es un estilo de vida, Jesús es mi estilo de vida. Yo ya no hablo como hablaba, yo ya no pienso como pensaba, yo ya no me conduzco delante de la gente como me conducía. No, ya me conduzco conforme o de acuerdo a lo que Jesús me está enseñando en una casa. Y así, hermano, usted bien recuerda, en el nombre de Jesús, me viene a mi mente cuando Jesús ya, ¿verdad?, que fue bautizado por Juan, hermano, en el nombre de Jesús, por Juan el Bautista. Vemos nosotros que empezó a llamar. Amén. Empezó a llamar. Pero nadie puede llamar, hermano, nadie puede enseñar a nadie si no antes es enseñado. Jesús ya estaba preparado para el sagrado ministerio. Jesús ya estaba preparado para dar las buenas nuevas, siendo Él el mensaje, siendo Él la más hermosa y la mejor habida y por haber de las noticias que ha recibido esta tierra. No hay una noticia más hermosa que la que se dio al saber que Jesús vino a esta tierra a nacer de una mujer, y de una u otra manera, hermano, está sentado el día de hoy, hasta el día de hoy, a la diestra del Padre, abogando por usted y por mí. Hermano, en el nombre de Jesús, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, ¿quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó? ¿Qué pasaría si cuando llegaras a la congregación te preguntara uno de tus congregantes: pastor, ¿a usted quién lo llamó?
¿verdad? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vamos a decir? Recuerda que a Pedro, a Jacobo, a Juan, hermano, y a todos aquellos apóstoles que antes de ser apóstoles tendrían que cumplir con el requisito de ser discípulos, hermano. Jesús los llamó, unos eran pescadores, otros eran recaudadores, hermano, pero al fin, Jesús llamó a todo aquel personaje con ciertas características, porque los 12 no eran iguales, tenían diferentes formas de pensar. Pedro era muy arrebatado, hermano. Por ahí, ¿verdad? Había unos llamados los hijos del trueno, porque eran de aquellos que de una u otra manera tomaban armas y de una u otra forma querían que las cosas se hicieran muy carnalmente. Por eso es tan importante, hermano, que ya siendo llamados por nuestro Señor Jesucristo, ahora venía la preparación. Y a lo que yo quiero dar, quiero hacer mucho énfasis, es a que nuestro Señor Jesucristo no nada más les dejó un manual, no nada más les dijo, aquí está la Biblia, y quiero que la estudien, y cuando la hayan estudiado, entonces vienen delante de mí y les voy a poner un examen escrito, y les voy a poner en cierto periodo un examen oral, y vamos a ver, ¿verdad? Y de aquí vamos a sacar a ver quién es el mejor. No fue así. No fue así, hermano. Dice la palabra que llamó a los apóstoles y los capacitó. Los capacitó. ¿Cómo los capacitó? Como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, diciendo que Jesús hacía y enseñaba. Entonces, la mayor o la mejor capacitación que un líder o que una persona, la mejor forma de capacitar a un siervo de Dios es con el ejemplo. Libro de los Hechos, capítulo 1, ahí nos describe Lucas, el médico amado, dice como en el primer tratado Jesús hacía y enseñaba. Ya había llamado a sus 12 discípulos, ahora los estaba enseñando con el ejemplo, hermano, en el nombre de Jesús. No te quedes en el llamado, no nos quedemos en el llamado, porque muchas de las veces cuando nos quedamos en el llamado, pero no estamos dispuestos a ser discípulos, a tener esa disciplina por medio de la palabra de Dios, por medio del consejo de Dios, por medio de la palabra establecida, autoridades delegadas, hermano, en una casa ministerial, vamos a hacer mucho daño, porque vamos a agarrar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a querer condenar al mundo entero sintiéndonos nosotros perfectos, y no es así, hermano, porque perfecto solo es uno, y 3 veces santo solo es uno, y se llama Jesús. Así que usted y yo, hermano, tenemos que entender que Dios hace 3 cosas, ya lo vimos. Jesús llama, Jesús capacita y luego envía. Es lo que aquí estaba pasando en 1 de Samuel. Dice, el joven Samuel, capítulo 3, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Lo peor que puede pasar en una congregación, y que hoy nos podemos dar cuenta en medio de esta pandemia, en medio de estos virus, en medio de estas tribulaciones, en medio de que el terror ha sido sembrado en la tierra, en el planeta, la palabra ha escaseado, hermano. La palabra ha escaseado. Muchos no estaban preparados. Muchos no están preparados, y no es culpa, hermano, de ellos, es culpa de aquellos que los pusieron en el sagrado ministerio. Porque de una u otra manera es muy hermoso, hermano, aprovechar las redes sociales para predicar la palabra, pero cuando no se predica la palabra, sino antes, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Abres por ahí, ¿verdad? Una ventana para transmitir en vivo, y estás tú, ¿verdad? Como que poniendo alabanzas y alabanzas y alabanzas, y por ahí, ¿verdad? Dando por ahí, ¿verdad? Una repetición. No. Que no escasee la palabra. El poner alabanzas es hermoso. Recordemos, hermano, en el nombre de Jesús, lo que mencionábamos en devocionales pasados. Fuimos llamados a llevar el mensaje. Fuimos llamados a ser efectivos en medio de la batalla. Fuimos llamados a ser la punta de lanza de las congregaciones. Como siervos de Dios en el pastorado, tenemos que entender que la capacitación de aquel pueblo al cual el Señor nos ha delegado en cierta área en la cual nosotros estemos sirviendo como pastores, hermano, va a depender, sus victorias van a depender del mensaje que Dios ponga en nuestra boca para impartírselo, hermano. Recuerda, no nada más es informarles, es impartirles.
E impartirles, hermano, es vivir lo que se predica. Darle a aquellos lo que uno tiene. Y lo que uno tiene, lo mejor que uno tiene es el mensaje de Dios, que por gracia y misericordia Él pone en nuestros corazones. Nada pudiéramos hacer los otros para que el ministerio se llevara a cabo, hermano, y permaneciera para siempre. Que tu ministerio, hermano, que tu ministerio, pastor, sea un ministerio que va a trascender de generación en generación, y no se acorte ese ministerio que Dios te ha dado, hermano, porque no hubo quien abrazara la visión, y que por muchas veces, hermano, nos estamos encerrando, lo he mencionado, nos estemos encerrando. Pensamos que el ministerio que Dios te ha dado, hermano, nada más puede ser para algún familiar tuyo. Déjame decirte que no, hermano. El ministerio que Dios te ha dado a ti va a ser para aquel que abrace ese ministerio, que honre ese ministerio, que esté contigo en los periodos de oración, que esté contigo en los periodos de enseñanza, que esté contigo en el valle de sombra y de muerte. Aquel Daniel, hermano, que tenía aquel Daniel que tenía aquel Eliseo, aquel Moisés que tenía aquel Josué, aquel David que tenía, hermano, aquellos valientes. Y de una u otra manera, hermano, tenemos que entender que si es alguien de nuestra familia, gloria a Dios, pero que no estemos nosotros enfrascados en que, bueno, ¿verdad? Es que ya mi familia no quiso nada con Dios. No esperes que nadie ame más el ministerio que Dios te ha dado que tú. No esperes que nadie, pastor, hermano en Cristo, no esperes que nadie ame a Dios más que tú. Tú ámalo y déjate enseñar, déjate ministrar. Dejemos ministrar nuestro corazón por Dios, hermano, para que el ministerio que estamos llevando a cabo, hermano, en la congregación en la cual estamos sirviendo, sea un ministerio de poder. Recuerda algo, si tú tienes a 5, a 10, a 15, a 20 personas, no te sientas menos, no pienses, recuerda que no es lo mismo multiplicación que crecimiento, hermano. Acuérdate bien de eso en el nombre de Jesús. Por eso dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Hermano, hoy lo que menos se toma en cuenta son las visiones. Hoy lo que menos se toma en cuenta es la palabra profética. Nosotros tenemos que entender en el nombre de Jesús, en el libro de los Hechos, Pablo nos enseña, hermano, Pablo nos habla de visiones, Pablo nos habla de palabra profética, incluso Pablo nos habla de que hay ministerios proféticos. El libro en Efesios lo dice, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, no vamos a entrar en ese detalle, hermano, porque yo lo he entendido, ¿verdad? Yo conozco a profetas de Dios, yo conozco a profetas de fruto. Y una vez alguien me preguntó, ¿verdad? Porque muchas de las veces te preguntan no para poder llenar ese vacío de ignorancia, sino que ya conocen ellos respuesta, o simple y sencillamente es para estar debatiendo o para estar contendiendo. No debe de ser así. Yo nunca contiendo con la palabra. Cuando alguien me pregunta de lo mencionado a través de estos programas, ¿verdad? Como el programa sobre la visión, hermano, que pasamos los miércoles. Por cierto, ya lo vamos a pasar los jueves a las 8 de la noche. Te esperamos el día de mañana, jueves a las 8 de la noche. Hermano, todos esos temas que hemos dado, todos los temas, tenemos 6 años de estar transmitiendo por medio de internet. Y yo le doy gracias a Dios que nadie me ha puesto, hermano, nadie ha atacado el mensaje que Dios ha dado por medio de mi boca, hermano. Nadie me ha atacado, nadie me ha dicho usted está equivocado, nadie me ha dicho es usted esto, es aquello, nadie me ha insultado, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos ha dado en la casa, el taller del maestro, no es para atacar, no es para cuestionar. Claro, la misma palabra confronta a la gente, pero la gente es receptiva y sabe cuando está siendo confrontada para una restauración, hermano, cuando está siendo exhortada para una edificación. La gente siente, el Espíritu Santo les hace sentir. Y nosotros nunca nos hemos puesto, hermano, como en un principio nos decían, no, es que ese pastor quiere figurar. No quiero figurar.
no quiero figurar, pero como no tenía el recurso, ni tengo el recurso para pagar miles de pesos en una estación de radio, una estación de televisión, bueno, tengo gratis el internet que Dios me ha dado, claro, tampoco gratis porque pues se paga, ¿verdad? Se paga una cuota mensualmente a la compañía de internet, pero no comparada con la que cobran los medios de televisión, hermano, que ahora ya está también eso quedó obsoleta la radio y lo de hoy, hermano, es el internet. Y mire, nosotros cuando aquellos nos cuestionaban, ¿verdad? Y nos querían hacer sentir, ¿verdad? Para doler nuestro corazón, pero yo lo he mencionado, hermano, el primer consejo que yo te voy a dar como siervo de Dios, como tu hermano en Cristo es, guarda tu corazón. Guarda tu corazón y que nadie te haga sentir menos sin tu consentimiento. Porque si tú, hermano, permites que alguien te haga sentir menos, entonces tú vas a predicar, hermano, con la cabeza agachada. Tú vas a predicar, hermano, mensajes de miseria. Tú vas a predicar mensajes de inferioridad. Y a eso no nos ha llamado el Señor, hermano. Porque recordemos, hermano, en el nombre de Jesús, y te lo voy a decir, ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado con respecto a un profeta? ¿Qué es un profeta de Dios? A mí me gustaría que tú que me estás viendo, ¿verdad?, en directo o que me vas a ver por repetición, pusieras ahí, ¿verdad?, para ti, ¿qué es un profeta de Dios en este tiempo? Para ti, ¿qué es un profeta de Dios en este tiempo? Porque sí hay profetas de Dios. Sí hay profetas de Dios. Yo te lo voy a decir, hermano. Yo te lo voy a decir. Es un punto de vista que yo creo que es un punto de vista muy acertado. Y te voy a decir en el nombre de Jesús, un profeta de Dios es aquel que tiene intimidad en el cielo y por consecuencia autoridad en la tierra. Un profeta de Dios es aquel que tiene intimidad en el cielo y por consecuencia autoridad en la tierra. Y todo esto que Dios nos ha enseñado en el taller del maestro, que Dios nos lo ha revelado por medio de la oración, hermano. Hay gente que nos ha hablado y sí nos ha dicho, pastor, nos gustaría que nos dijera dónde dice eso en la Biblia. Bueno, simplemente esto que te estoy diciendo viene aquí en 1 Samuel capítulo 3. Recordando, me voy a adelantar un poco aquí a esta palabra donde dice en el nombre de Jesús, donde dice en el verso 18, en el capítulo 3 de 1 Samuel, dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Respondiendo Elí a todo lo que Samuel le había dicho, o todo lo que Samuel le había profetizado de parte de Dios. Y en el verso 19 está la respuesta a lo que yo te estoy mencionando. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. O sea, Samuel tenía intimidad en el cielo. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué es un profeta de Dios? Hermano, ¿qué es un profeta de Dios? Un profeta de Dios es el que, como Samuel, tiene intimidad en el cielo y por consecuencia autoridad en la tierra. Lo que profetiza es respaldado por Dios. Lo que profetiza son palabras de peso venidas de la mente y el corazón de Dios. Recuerda que la mente y el corazón de Dios son la fuente de toda verdad, hermano. Ahí es donde vamos a recurrir nosotros por sabiduría. Y mira, todavía no entramos al mensaje y ya nos pasaron por acá los minutos, pero no importa. Vamos a dar salida a este mensaje en el nombre de Jesús. Recuerda que lo que decíamos en el verso 1 del capítulo 3 de 1 Samuel, habla de que él ministraba, Samuel ministraba, todavía no conocía realmente el llamado, ¿verdad? Todavía no conocía bien el discernir cuando es palabra de Dios o palabra de hombre, porque dice la palabra, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Es triste, hermano. Yo siempre lo he mencionado. Cuando Dios me ha llamado o cuando algunas familias de esta iglesia o de otras congregaciones, ¿verdad?, tienen la confianza de pedir un consejo de un servidor, siempre va a ser un consejo venido de las estrategias de Dios. Nunca vas a oír de mi boca decir, no, hazle así porque a mí me funcionó así cuando yo andaba en el mundo. No, hermano, no. Pero sí, lo peor de todo, hermano, es cuando se empieza a oscurecer la visión. Es cuando ya no hay visión.
es cuando has perdido el rumbo, es cuando te has conformado con poquito, sabiendo que en Dios siempre va a haber más. Es cuando se ha cortado o has frenado tu caminar en la carrera y ves que otros siguen corriendo y lo único que se hace es estar viendo, hermano, como unos están yendo a la guerra y volviendo a la guerra, mientras uno nada más está siendo espectador. Recordamos, en la estrategia de Dios o en el ministerio bendito y santo de Dios no hay espectadores. Aquí, hermano, o te metes a fortalecer un reino, ya sea el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. Aquí no hay espectadores, hermano, en el nombre de Jesús. Así que esperemos y no sea el caso de alguien que me esté escuchando, de que su visión se esté acortando, hermano, de que su visión se esté acortando. Hermano, en el nombre de Jesús, recordando que en aquel día ya estaba acostado, ¿verdad? Mientras un Samuel estaba ahí, hermano, en la presencia de Dios. Samuel estaba en la presencia de Dios. Samuel estaba siendo tratado, procesado, sin que él supiera, para el sagrado ministerio al cual estaba siendo llamado, hermano. Es un ministerio poderoso. Un ministerio poderoso, porque no a cualquiera Dios le da o le encomienda esa hermosa comisión de ungir reyes. No a cualquiera, sino solamente a aquel, hermano, que se abandone a la palabra, al mensaje, a la estrategia venida del corazón de Dios, que es la que respalda, porque es al fin de cuentas la que llama, la que capacita y la que ya comisionando te va a dar la fuerza y te va a dar la estrategia para ir a la guerra y venir de la guerra, posiblemente con muchas heridas. Pero esas heridas, por medio de la palabra, por medio del bálsamo venido de Dios, son sanadas y solamente quedará aquella cicatriz bien cerrada para poder ir y volver a dar, hermano, la estrategia en medio de la batalla y traer más botín y traer más reinos, conquistar más reinos para nuestro Dios y poder tener aquellos soldados efectivos que Dios nos ha comisionado. Sea uno, sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco, hermano. Con todo y eso, acuérdate bien, aunque seas tú solo, aunque apenas estés empezando el ministerio, hermano. Yo estoy empezando el ministerio, hermano. Yo tengo 17 años en que el Señor, hermano, me llamó al sagrado ministerio. Amén. Y tengo 10 años como siervo de Dios, como pastor, hermano. Dice aquí el pastor Manuel de Jesús Almeida: el profeta es aquel que trae la palabra nacida del corazón de Dios. Exactamente. Ahí está, hermano. Ahí está, hermano. El profeta es aquel que trae una palabra nacida del corazón de Dios. Amado. Claro, hagamos énfasis en algo. Nosotros tenemos que saber si el profeta es de fruto, ¿sí? Si el profeta es de fruto, porque al fin de cuentas, hermano, el tener intimidad en el cielo es ir y el Señor deposita y declara y establece y dice: esta palabra la vas a decir para este día, para esta persona, para esta congregación, para esto que está pasando, hermano. Así que exactamente, hermano, en el nombre de Jesús nos dice el pastor Manuel Almeida. Dice: el profeta es aquel que trae la palabra nacida del corazón de Dios. Ya lo mencionábamos, hermano, en el nombre de Jesús. La sabiduría de Dios, la verdad absoluta, es la que viene de la mente y el corazón de Dios, porque es la fuente de toda verdad. Es la fuente de toda verdad, hermano. Así que no vamos a dejar nosotros que en medio de las circunstancias, en medio de lo arduo de la batalla, en medio del mar embravecido, hermano, nuestros ojos empiecen a oscurecerse. No vamos a permitir eso. No vamos a ir a esperar la muerte. No vamos a ir a abandonarnos a una cueva para esperar la muerte. No vamos a ir a un valle de sombra y de muerte a esperar para que los lobos, para que las hienas nos destrocen. No vamos a ir, hermano, al bosque para que los leones nos hagan pedazos. No vamos a ir a escondernos a las cuevas para que lleguen los osos y nos devoren. No, no, no. Vamos a ir a tomar la vara, la autoridad, hermano, que Dios nos ha dado. Y ese aliento, dice el Salmo 23, estando Él con nosotros, como lo dice aquí, y Jehová estaba con Samuel y no dejaba que ni una de las palabras,
ninguna de las palabras que salían de la boca de Samuel cayera en tierra. Eran sustentadas, hermano. Así que usted y yo, en medio de todo, como dice el Salmo 23, lo repetíamos y lo hemos mencionado algunas veces. Hermano, en valle de sombra y de muerte no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento para seguir adelante. Yo lo creo y usted créalo, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Elí estaba en su recámara. Pero el que estaba siendo reposado, tratado aún en el sueño, era Samuel, porque dice la palabra que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, hermano. Antes de que el sacerdote Elí muriera, antes de que la visión en una totalidad, la visión que Dios le había dado al sacerdote Elí se apagara, Dios estaba preparando una lámpara, Dios estaba preparando una antorcha, Dios estaba por vertir el aceite del cielo en aquella lámpara que iba a encenderse, hermano, en medio de toda aquella circunstancia por la cual el templo de Dios estaba pasando, el pueblo de Dios estaba pasando, el liderazgo del templo, empezando por Elí y después por los hijos, estaban pasando. Ya no era agradable al corazón de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se empieza a apagar la lámpara en nosotros, cuando se empieza a apagar la visión en nosotros, entonces empezamos a hacer cosas que no vienen de la mente y el corazón de Dios. Empezamos nosotros a querer agarrar ventaja, a querer manipular a un pueblo, hermano, dándoles mensajes condenatorios, ya no mensajes de exhortación o mensajes que los vuelvan al camino o les afinen la visión, sino ya, hermano, mensajes condenatorios, más de bendición, más de manipulación que de bendición. Eso es porque ya la visión se está acabando, es porque ya el aliento de vida que está en aquella persona se está acabando, y no debe de ser de esa manera, hermano, no debe de ser de esa manera. Por eso la palabra de Dios dice, no se equivoca nuestro Señor, hermano. Mismo Elí lo dice, me voy a adelantar aquí al verso donde dice, hermano, en el nombre de Jesús, donde menciona en el verso 18, cuando Samuel le manifestó todo lo que Dios le había dado para la familia de Elí, donde dice, hermano, en el nombre de Jesús, Jehová es. Elí dice, después de que Samuel le dijo todo el mensaje, Él es Jehová y Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Así que, hermano, cuando Dios ve que un llamado se está acabando, Dios siempre va a llamar a alguien para que no se pierda aquella visión. Pero cuando no hay nadie a quien llamar, hermano, entonces sí es trágico. Sí es trágico. Porque recuerda algo, hermano, Dios nos ha llamado al sagrado ministerio para ser lámpara en medio de las tinieblas. Y recuerda, al ser lámpara en medio de las tinieblas va a implicar el que usted y yo estemos siendo nutridos de la palabra de Dios, y no nada más de la letra, sino de la revelación. Porque cuando hay revelación, el discernimiento se nos va a abrir, el entendimiento se nos va a abrir, y posiblemente, hermano, usted y yo en ocasiones vamos a estar como que, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esto de dónde salió? Pues vino del corazón de Dios, hermano, para que nuestra lámpara no se apagara. Por eso le digo, en el nombre de Jesús, hermano, para honra y gloria de su santo nombre, dice, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, el ministerio de Elí era un ministerio de Dios. Era un ministerio de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Le invito ahora es un té, hermano, en el nombre de Jesús, para continuar. Gloria a Dios, aleluya. Nos estamos gozando delante del Rey, hermano, aprendiendo del Señor. Nosotros, simple puño de tierra, es lo que somos usted y yo. Bueno, no. Bueno, ya lo dije, usted y yo, pero yo soy un puño de tierra que a Dios le plació tomarme en sus manos y por ahí todavía estarme amasando con esa agua. Todavía, hermano.
¿Por qué? Porque estamos siendo procesados, tratados, porque no somos terminados, no estamos terminados. Pero a Él le place que usted y yo estemos aquí aprendiendo. A Él le place, hermano, yo declaro en el nombre de Jesús que Él se agrada. Él está en medio de usted y de mí. En medio de esa cámara que usted está viendo, aquí está el Señor. Aquí donde yo estoy sentado, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y yo y usted tenemos que declarar y establecer que por sobre todas las cosas, Él siempre va a tomar en cuenta, hermano, que nunca va a existir nada habido ni por haber que pueda permanecer en una eternidad, sino el mensaje venido de la mente y el corazón de Dios. Por eso, antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios ya estaba levantando o encendiendo otra lámpara. Qué hermoso, ¿no? Usted y yo al estar, ¿verdad? Al estar haciendo acto de presencia en las enseñanzas de autoridades delegadas que Dios puso en esta tierra para que nos enseñasen, es la forma en que nuestra lámpara recibe el aceite. Cuando nosotros nos ausentamos, hermano, no asistimos a las convocaciones que Dios está teniendo programadas para que usted y yo recibamos la enseñanza, entonces el aceite que podamos tener como lámpara se está envejeciendo y se está haciendo rancio. Y déjeme decirle algo, hermano, en el nombre de Jesús, posiblemente todavía estemos encendidos, pero cuando un aceite está rancio, hermano, empieza a dar una llama ya no agradable a los ojos del pueblo. Ya empieza a humear, como dice el proverbio. Y en ocasiones podemos ser como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. En lugar de llevar un mensaje venido del corazón de Dios, hermano, por tener ese aceite rancio, por ser lámparas que ya no son vertidas del aceite de Dios, un aceite limpio, hermano. Tendemos nosotros a dar esos mensajes de fastidio, esos mensajes de manipulación, y líbranos Dios, hermano, líbranos Dios. El sacerdote Elí, el ministerio del sacerdote Elí era un ministerio de Dios, aquí lo dice, hermano. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. El aceite del cielo ya estaba siendo vertido en aquella lámpara que había dispuesto el Señor, y que por medio, hermano, por medio de un pacto de aquella mujer llamada Ana, que hizo para con Dios, hermano, sabemos nosotros que Dios tenía ya muy en mente que iba a necesitar a un sacerdote, iba a necesitar a un profeta, iba a necesitar a alguien para ungir a los reyes, hermano, y Elí no iba a ser. Posiblemente hubiera sido, pero Elí no iba a ser. Posiblemente los hijos de Elí, ¿verdad?, pudieran haber sido, pero ellos no fueron lámparas dispuestas a recibir el aceite de Dios. Ellos eran lámparas encendidas por medio del aceite que Dios había depositado en la lámpara llamada Elí. Hermano, los hijos de Elí se estaban abasteciendo, hermano, del ministerio que el padre tenía, pero ya no era un ministerio, hermano, honrado de hijos a padres, ya era un ministerio que estaba siendo pisoteado. Aún Elí se dio cuenta de lo que los hijos estaban haciendo y no les estorbó. Pero bueno, nosotros tenemos que entender, usted y yo somos lámparas, y usted y yo hemos hecho un pacto delante de nuestro Dios. Usted y yo hemos hecho un pacto delante de nuestro Dios, y le tenemos que declarar y establecer en todo tiempo: Padre, soy lámpara dispuesta. No permitas que el aceite cese, no permitas que el aceite se haga rancio en mí. Yo quiero que la revelación y el discernimiento y el entendimiento siempre tengan esa vigencia que se tiene que tener para estar nosotros vigentes en lo más arduo de la batalla. Y aunque se presente el valle de sombra y de muerte, aunque venga lo denso de las tinieblas, aunque se presente o se prolongue el desierto muy espantoso que sea entre serpientes y escorpiones, aunque el mar se embravezca en contra de nuestra embarcación, poder decir: mi lámpara no se va a apagar. En el desierto, el frío, mi lámpara no se va a apagar. En el mar embravecido, las mismas olas no van a apagar mi lámpara, porque mi lámpara no es encendida del aceite de los hombres. Mi lámpara es encendida del altar de Dios, del aceite de Dios. El Espíritu Santo es el que enciende nuestras lámparas, hermano. El Espíritu Santo es el que enciende nuestras lámparas. Bendecimos, hermano,
Por ahí bendecimos al pastor Alfonso Mancha. Dios lo bendiga, pastor. Hermano, en el nombre de Jesús. Él es pastor de la iglesia La Hermosa de Hormiguero. Así que, hermano, si tú estás por ahí cerca, ¿verdad? En algún rancho de ahí cerca, hermano, te invito ahí a la iglesia La Hermosa con el pastor, ¿verdad? Alfonso Mancha, pastor de Dios. Dios bendiga su vida, pastor. Dios bendiga a su esposa. Dios bendiga a toda su familia, a toda su congregación, hermano. En el nombre de Jesús. Es un pionero, yo puedo decirlo. Este pastor, el pastor Mancha, es un pionero del evangelio, hermano. Yo hace algunas semanas estuve platicando con él y con el pastor Octavio, que son muy amigos. A mí me da gusto verlos juntos porque, digo yo, qué hermoso es tener un amigo desde la juventud, hermano. Pero en Cristo, ¿verdad? Y yo veo cómo se llevan ellos y es una amistad sana, es una amistad, ¿verdad? Digo yo, gloria a Dios por sus vidas. Yo quiero tener un amigo así, hermano. Yo quiero tener un amigo así, ¿verdad? Que yo pueda contarle mis cosas y que yo pueda decir, no, ¿sabes qué? Y que no me juzgue y que no me cuestione, sino que antes sea, ¿verdad? Aquel apoyo y que me dé una palabra de bendición. Pero yo sé, hermano, que de antemano Dios está en control de todo. Así que, hermano, yo te invito, yo lo he dicho, pastor, tú que te conectas, sea aquí en Torreón, porque nos ven en Guatemala, en Honduras, nos ven en Lima, Perú, nos ven en Argentina, en Estados Unidos, en diferentes partes de la República Mexicana. Nos hacen llegar mensajes por medio de internet, por medio del Messenger, mensajes privados, y verdad, de una u otra manera son bendecidos con el mensaje que Dios nos da. Yo no vengo a enseñarle nada, yo vengo a aprender con usted todos los días en punto de las 6 de la mañana. Yo vengo a aprender con usted de este pedacito de pan de la mesa del Rey. Yo no vengo a enseñarle nada. Así que, hermano, yo les digo, usted mande ahí, ¿verdad?, el nombre y la dirección, aunque sea en otra ciudad, en otra nación, de su iglesia. Y aquí le decimos a la gente que no vaya tan lejos estando ahí una iglesia cristiana. Amén. Mal haría que yo no, todos vénganse al taller del maestro, aquí está la revelación, aquí está la revelación, aquí está la revelación, aquí está la revelación, vengan solamente aquí. No, somos un cuerpo, Imagínate de Hormiguero o de la colonia Cuba de Gómez, que vengan aquí, ¿verdad? Que vengan aquí a Torreón, Coahuila, aquí a la Fidel Velázquez, al taller del maestro, ¿verdad? Y me pregunten, es que no hemos visto una congregación. Venimos de Hormiguero y no hemos visto una congregación. Yo les tengo que decir, en Hormiguero hay una y se llama La Hermosa. Y en el Ejido Cuba, en la colonia Cuba, hay otra y se llama Necesitados de Jehová. Sí. Y acá ¿dónde es? Bueno, hay otra que se llama, acá por las torres, se llama Trono de Jehová. Y otra acá, la del pastor Juan Carlos ay, se me va la colonia, ¿verdad? Acá por el Ejido Ana, hermano, ¿verdad? Gloria Postrera o Trono de Jehová, no sé, yo ya me confundí. Si vienen del centro está el Arca del Pacto, hermano, Dios los bendiga. Si vienen de otro lado, además de allá del bosque, está la iglesia, ¿cómo se llama la de la pastora Silvia? Casa de Alabanza, ¿verdad? Si vienes, no sé, hermano, de donde usted ponga, yo ahí le voy a hacer la invitación a la gente, porque lo que hoy se requiere es que escuchen palabra, hoy es que escuchen el mensaje de Dios, es que como lámparas vayan en el tiempo señalado a recibir el aceite, hermano. Gloria a Dios, porque muchas congregaciones, ¿verdad?, tienen su botella de aceite y es válido, porque el aceite tipifica al Espíritu Santo. Pero recuerda algo, no hay mejor aceite que el que Dios ha vertido en una lámpara, porque tú eres el depósito de aceite. Por medio de la imposición de tus manos, líder, pastor, tú eres el que imparte por el aceite que Dios vierte en ti como lámpara. Amén. Y tú como lámpara encendida vas a encender a otras lámparas. Qué hermoso, ¿no? Alabado, glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda, estamos en el devocional de las 6 de la mañana, un pedacito de pan de la mesa del Rey. Y estamos aquí, hermano, en el nombre de Jesús, viendo en Primera de Samuel lo que es el llamado. Ya lo mencionábamos y recapitulo en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, hermano, ya lo recapitulo, amado, cuando vino el Señor Jesucristo, llamó a 12, y antes de ser apóstoles, fueron discípulos, o fueron disciplinados, o fueron entrenados, hermano, para la edificación de la casa, o de la iglesia, o de los santos. Pablo lo declara, lo dice, que aquellos que fueron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eran para la edificación de los santos en el sagrado ministerio. Usted y yo fuimos llamados, usted y yo fuimos escogidos, usted y yo vamos a ser capacitados para luego ser enviados y tener un mensaje vivo que vaya a sacar de las tinieblas al que pueda estar por ahí, hermano, lleno de terror, lleno de tinieblas, hermano, por medio de tantas malas noticias que aún hoy en tiempo se manifiestan por medio de la televisión. No vamos a decir que no es cierto, no vamos a cuestionar, pero vamos a tomar todas las medidas precautorias habidas y por haber, sabiendo que nuestro mejor amparo se llama Jesús. Amado, en el nombre de Jesús, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. No dice aquí que Dios, ¿verdad?, le habló a Elí, que posiblemente así se le manifestaba. Pero como Elí ya estaba perdiendo la visión, como la lámpara ya se estaba acabando, el aceite que ya Dios había vertido en aquella lámpara se estaba acabando, hermano. Ya estaba en las últimas, hermano. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, en el verso 5, y corriendo luego a Elí, Samuel fue a donde estaba Elí, le dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Amén. Acuérdate de algo, hermano, en el nombre de Jesús. Dios te va a poder levantar a ti posiblemente en una capacidad de entendimiento, de sabiduría mayor que la de tu pastor, posiblemente. Pero nunca, hermano, vas a despreciar a tu pastor. Nunca vas a menospreciar a tu pastor. Nunca vas a menospreciar a la lámpara que Dios usa para que tú estés encendido. Nunca se te vaya a ocurrir hacerlo, hermano. Nunca se te vaya a ocurrir mencionar: es que yo predico mejor que mi pastor. Nunca se te vaya a ocurrir mencionar: es que yo ya tengo más revelación que mi pastor. Nunca se te vaya, hermano, a ocurrir. Porque aunque tu pastor no sepa hablar, porque aunque tu pastor no tenga la preparación, no tenga los títulos, hermano, colgados en la pared de su oficina, aunque tu pastor, hermano, ya sea un pastor, ¿verdad?, que en lo natural tal vez ya no vea bien, tal vez ya camina encorvado, tal vez las fuerzas del cuerpo le están abandonando, no quiere decir que esté en la condición de Elí. Porque por medio de la imposición de sus manos es que tu ministerio está prevaleciendo, hermano. Al ministerio, hermano. El ministerio que fue el que nos encauzó el Señor por medio de la boca de una autoridad delegada es lo que se tiene que honrar. Es lo que se tiene que honrar. Samuel le pudo haber dicho a Elí: ¿cómo? ¿No escuchaste? Así, hermano. Porque era un joven. Y usted recuerde que cuando alguien llega al ministerio y en ocasiones, ¿verdad?, dice que ya se la sabe de todas, hermano, ya desprecia al pastor porque el pastor, ¿verdad?, ya camina todo torcido, ya se va para un lado, ya porque el pastor en lugar de predicar 1 hora ya predica 15 minutos porque ya no puede ni hablar, ya lo desprecia. No, eso va en contra de las reglas de Dios, ni se te ocurra. Y hago mucho énfasis en esto, hermano, porque Samuel no le dijo a Elí: tú ya no escuchas, tú ya no miras, tú ya no ves, tú ya te estás muriendo. No le dijo así. Cuando Samuel fue con Elí diciendo: ¿tú me estás hablando?, le dice: no, vete a dormir. Le obedeció. Porque no hay mejor estrategia que Dios usa, hermano, en un ministerio que está empezando, que la obediencia a las autoridades delegadas. Tengan las autoridades delegadas o no tengan razón. Te quieran matar o no te quieran matar, como Saúl quería matar a David. Tú honra esas autoridades, hermano, en el nombre de Jesús. Y así, hermano, dice la palabra, en el nombre de Jesús, y corriendo, dice en el verso 6, corriendo fue y se volvió a acostar. Y dice que Jehová le volvió a llamar, Estamos en este tema, ¿qué es el llamado? ¿Qué es el llamado? Hermano, el llamado no es decir: yo me levanto, ya me levanté, y decirle a tu esposa: vamos a abrir una congregación, vamos a abrir una iglesia, yo ya no voy a trabajar, vamos a abrir una iglesia.
para que nos mantenga la gente. Ese no es el misterio ni es el llamado. El llamado se da por medio de autoridades delegadas. Recuerda y recapitulo, el llamado se da por medio de autoridades delegadas que ven el fruto de aquel que va a ser encauzado, hermano, en el nombre de Jesús, de aquel que es obediente, de aquel que honra una casa con principios de reino, de aquel hermano que ofrenda y que diezma, hermano, que da promesa, que da primicia, y que no anda cuestionando, y que no anda por ahí, ¿verdad?, poniendo en tela de juicio, porque ya le dijo un hermano que los diezmos no son para este tiempo. ¿Sabe qué, hermano? Le digo algo. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Le comento o no le comento? Alabado sea el Señor. Otra tacita de té. Hoy estoy tomando té, hermano, porque el café como que ya me está irritando mi hermoso estómago. Mañana me tomo mi café, ahorita es de té. Así que, amado hermano, cuando alguien me pregunta de otra iglesia, porque siempre, ¿verdad?, de otras iglesias, lo que no tienen el valor de preguntarle a su pastor, se lo preguntan a otros siervos. Y no para recibir el consejo, sino para buscar un cómplice y poder decir, es que el pastor me dijo, es que el pastor, ¿verdad?, fue el que me dijo. Y luego ya hay enemistad entre esos pastores. Una vez alguien me dijo, ¿verdad?, fíjate que hay situaciones que se están presentando en mi casa, hay situaciones que se están presentando en mi empresa, y yo creo que pues es que Dios me dice que yo le clame y Él me responde. Y antes de que continuara, hermano, ¿sabe qué le dije? Le voy a decir. Le dije, hermano, ¿tú diezmas? ¿Sabe qué dijo? No, pues es que todavía... No, pues no diezmo. Entonces no preguntes por qué. No preguntes por qué. Le digo por qué, hermano. Porque un ladrón, cuando entra a una casa, es porque hay una puerta abierta. Esa puerta abierta, hermano, es la puerta de la incredulidad. Cuando no se cree a un principio de reino establecido para todo el tiempo por medio de nuestro Señor y Salvador, por medio de Jehová de los ejércitos, estableciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo, sellando por medio del Espíritu Santo, hermano, nosotros tenemos que entender que no podemos nosotros pedirle a Dios que nos bendiga en una área en la que no hemos creído. Amén o no amén. Entonces, cuando entra un ladrón por la casa, no va a tomar lo primero que está, no va a tomar lo primero que está en la puerta, amado. Hay gente que dice, pero yo no diezmo y a mí me va bien. Yo no diezmo, ¿para qué diezmo? Que te pongan a trabajar los pastores, hermano, como si el ser pastor no es trabajar. ¿Usted cree, hermano, que el estar aquí todos los días en punto de las 6 de la mañana, esta carne se quiera levantar y bañarse y el mensaje? No, pero yo le he creído a Dios. Yo le he creído a Dios y no voy a estar ahí, ¿verdad?, esperando que no. Usted y yo tenemos que entender que el diezmo es para todo el tiempo. Entonces, cuando se abre esa puerta, yo siempre doy este ejemplo, el ladrón entra y no va a tomar nada más el dinero. No va a tomar nada más el dinero. Amén. ¿Por qué? Esto es para los que dicen, es que yo no diezmo y de todas las maneras Dios me bendice. Mira, yo no diezmo y de todas maneras tengo dinero a manos llenas. Sí, el problema aquí es que eso es lo último que el diablo te va a quitar. Va a entrar por la puerta y va a entrar primeramente a hurtar, matar y destruir tus relaciones emocionales, tus relaciones conyugales, tus relaciones laborales, tus relaciones de identidad. Te va a insertar la duda y después, ya que haya minado todo, porque él anda alrededor buscando, ya después de que haya buscado alrededor, va a salir y se va a llevar el botín y tus finanzas van a venir a la baja. Y es cuando se viene con el pastor y se dice, ayúdame a orar, pastor, ayúdame a orar porque ya estoy a la quiebra. Y ¿quién más que el pastor sabe si esa persona diezma o no diezma? Hoy en la actualidad, hermano, por lo que estamos pasando y que se han cerrado las iglesias cristianas, ¿verdad?, por seguridad pues por seguridad, vamos a decirlo así. Hermano, tú debes de juntar tu diezmo y llevárselo a tu pastor.
Tú debes de juntar tu diezmo y llevárselo a tu pastor, hermano. Claro, muchas veces puedes decir, no, pues qué tanto, ¿verdad? No, lo que sea. Un día dijo mi pastor, mientras sea lo que sea, no importa. Pero siempre procurando un poquito más, hermano, para honra y gloria de su santo nombre. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, que nuestra lámpara no se apague, que nuestra lámpara no se esté apagando, que no abramos puertas para que el enemigo entre, hurte, mate y destruya, y después nos estemos preguntando por qué. El que te llamó a ti se llama Jehová. El que te salvó a ti se llama Jesús. Y el que nos mantiene, hermano, de pie en medio de la batalla es el Espíritu Santo. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, dice la palabra que volvió otra vez Jehová, volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Sí? Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Por boca de Elí estaba reconociendo que Samuel era un hijo de la casa. No era hijo biológico, pero era un hijo ministerial. Era un hijo entendido. Era un hijo obediente. Y a esos hijos entendidos, obedientes, que saben honrar a un padre, aunque el padre esté mal, hermano, sobre ellos vendrá un peso de mayor gloria, más revelación y más discernimiento en el sagrado ministerio, sin cuestionamientos, sin juicios y menos, hermano, como de la boca de David salió, menos levantar la mano en contra del ungido de Jehová. Acuérdense bien de algo y hago énfasis en ciertos casos. Cuando Saúl entró a la cueva, lo único que hizo por medio de los malos consejeros, hermano, mira, Jehová ya lo puso aquí, mira, Jehová ya esto, ya, mátalo, líbreme Dios, de que levante la mano en contra de un ungido de Jehová, líbreme Dios, y sí cortó un pedacito del manto, y eso ya le podía, hermano. Cuando salió de la cueva, mire bien lo que le voy a decir, cuando salió de la cueva Saúl, salió detrás de él gritando, dice, a voces, y daba voces David. Y lo que le dijo es, Padre mío, Señor mío, Rey mío. No le dijo, ahora sí, ¿por qué me matas? Ahora sí, a ver de cómo nos toca. Ahora sí, a ver, vente, ahora sí, aquí estamos en mis terrenos, ahora sí. No le dijo así. ¿Por qué cree usted que el ministerio de David, hasta en lo secular, hermano, en lo secular es de ejemplo? David no fue un hombre perfecto. David cometió los errores más terroríficos habidos y por haber que un hombre puede cometer. Pero era un hombre que se arrepentía, vivía arrepentido, vivía siempre sometido a la palabra de Dios, hermano. Por eso le digo en el nombre de Jesús, si su pastor ya no ve, si su pastor apenas camina, si su pastor ya está menguando en fuerzas naturales, usted bendígalo, porque por boca de él, hermano, por boca de él, recuerde eso, por boca de él, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir, hermano, en el nombre de Jesús. A muchos no les gusta que hable de esto, a muchos, ¿verdad? Aquí en la página, aquí un servidor, ¿verdad? Hay más de 4,000 o 5,000 seguidores, hermano. Y estamos también en YouTube, esto que usted está viendo, hermano, y tenemos más de 200 predicaciones, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros transmitimos desde hace poquito más de 5 años, hermano, por medio de internet. Ahí están muchos mensajes que Dios nos ha dado y que hemos aprendido y que te los compartimos. Puedes vernos en Facebook, ¿verdad? Puedes vernos por medio de Facebook o por medio de YouTube, hermano. Ahí están todos, incluso ahorita, ¿verdad? Se está subiendo en YouTube. Y mire, ahí tenemos ya el pan de cada día. Hermano, dice la palabra en el nombre de Jesús que Samuel no había conocido, hermano. Dice, hijo mío, le dijo Elí, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hermano. ¿Dónde se revela la palabra de Dios? ¿Dónde se nos revela la palabra de Dios? ¿Dónde se nos abre el panorama espiritual? ¿Dónde, hermano? Estando en la presencia de Dios, sujetos a autoridades delegadas, hermano, aprendiendo de lo que Dios nos está enseñando por medio de siervos de fruto. Y aunque no tengan fruto,
hermano, aprender lo bueno y desechar lo malo. Amén. Entonces, dice en el verso 8, hermano, Jehová pues llamó la tercera vez. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Pasaron 3 veces, hermano. 3 veces en que Dios estaba llamando a Samuel. Y en la primera vez, segunda vez y tercera vez que tuvo que haber entendido Elí, pues no lo entendía. Volvemos a lo mismo. Ya el ministerio de Elí venía en decadencia. Dice, y la lámpara de Dios estaba apagándose. Hago un paréntesis para decirle algo. Cuando se levantan congregaciones, cuando se abren congregaciones, hermano, yo he escuchado decir, ¿verdad? Cuando se abren y se cierran, ¿sabe por qué se cierran las congregaciones? Porque hay gente que no quiere cambiar las estrategias del mundo y quiere venir a servir en esas estrategias a un pueblo, sobajándolo. Ya no que ellos vean a un padre, sino que vean a un dictador o a un tirano, y eso no es de Dios. Entonces, cuando me han preguntado, me dicen, es que eso no era de Dios, ¿verdad, hermano? Le digo, sí era de Dios. Sí era de Dios. Claro, lo que no es de Dios es ser mal administrador, mal mayordomo y mal hijo. Eso no es de Dios. Por eso se cierran las congregaciones. Por eso terminan en pleito, hermano. Terminan en pleito, terminan en chismes, en murmuraciones. Yo le digo algo en el nombre de Jesús, sin temor a equivocarme. Iglesia del Taller del Maestro, en la iglesia del Taller del Maestro no hay murmuración, no hay chismes. No lo hay, hermano. No lo hay. No lo hay. Y eso no es fácil mantenerlo así, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Pero tenemos que estar tomados de la mano del Señor para que el Señor ponga en nosotros palabra profética. Palabra profética, como lo decía el pastor Chuy Almeida, palabra que venga nacida del corazón de Dios, nacida del corazón de Dios, hermano, no cualquier palabra, nacida del corazón de Dios. Entonces dice que entendió y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te vuelve a llamar dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Mire qué bendición, qué hermoso cuando el Señor todavía nos levanta por la madrugada y te tienes que levantar y poder decir, Padre, heme aquí, ahora ¿qué quieres que haga? Heme aquí. Que no sean palabras sueltas, hermano, que no son palabras ligeras. Porque se nos puede hacer fácil, o a mucha gente se le hace fácil decir, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor dice, ya me debes a mí, muchos heme aquí. Te he comisionado acá, te he mandado allá, te he ordenado esto, y todavía sigues con tus cuestionamientos, todavía sigues con tus disensiones, todavía sigues con tus rebeliones, todavía sigues con tu incredulidad y todavía te paras enfrente para decir, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor desde el trono dice, ya me debes muchos, heme aquí. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Es o no es correcto eso? Lo hemos escuchado. Así que nuestro heme aquí sea de todo corazón. Porque el decirle heme aquí es estarle diciendo, prepárame para la guerra. Cuando le decimos al Señor, heme aquí, le estamos diciendo, prepárame para la guerra. Prepárame para la guerra. Pon en mi mano la espada. Pon en mis manos la espada. Pon en mis manos el arco. Pon en mis manos el escudo. Pórtame la armadura. Vísteme para la guerra. No nada más es decir, heme aquí. No nada más es decir, yo ya soy pastor. No. A mí se me hacía algo muy difícil. Mi madre, conociendo de Dios más de 40 años, ¿verdad? Y en mi juventud que me hablaba, yo no hacía caso, yo no entendía. Ahora que tengo ya 17 años, para la honra y gloria de Dios, que por su gracia y misericordia aquí estamos sirviendo, hermano,
Yo entiendo muchas cosas y he entendido muchas cosas, hermano, en el nombre de Jesús. No nada más es decirle al Señor, soy pastor, yo soy pastor de la iglesia El Taller del Maestro, soy pastor de la iglesia X. No. Que estemos vestidos y revestidos con la armadura de Dios, hermano. Que tengamos la destreza para saber usar la espada. Que tengamos la destreza y la fuerza para artesonar el arco, hermano, en el nombre de Jesús. Por eso dice aquí la palabra, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre la casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Por la iniquidad que él sabe. Y usted sabe, lo acabamos de mencionar al principio, que es lo que permitía Elí que hicieran sus hijos. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Quiero hacer un énfasis aquí, hermano. Muchas de las veces se nos puede ir la vida queriendo forzar a nuestros hijos a que vayan a la iglesia, a que abracen el ministerio que Dios te ha dado, que nos ha dado. Si los abrazan, gloria a Dios, hermano. Pero hay edad en que ya ellos toman sus decisiones. Pero nosotros sigamos orando, nosotros sigamos clamando, nosotros sigamos rogando, nosotros sigamos estableciendo el reino de los cielos en sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Y que en el tiempo de Dios, hermano, por su gracia y misericordia, ellos lo puedan entender y se puedan afianzar y puedan ser esas lámparas encendidas por el aceite de Dios, para honra y gloria de su santo nombre. Amén o no amén. Porque hay gente que se deprime, hermano. Yo he sabido de gente, de pastores que se quitan la vida, hermano, simplemente porque una familia se fue de su congregación, simplemente porque un hermano se fue de su congregación. Líbrenos Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Líbrenos Dios. El que nos llamó se llama Jesús. El que nos está preparando se llama Jesús. Y usted y yo tenemos que establecer ese vínculo muy estrecho, hermano, tomado de la mano del Señor. Por eso dice en el verso 14, recuerda, estamos en 1 Samuel capítulo 3, hablando de el llamado genuino. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y dice la palabra, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Mire todo lo que le había dicho, todo lo que le había declarado Jehová a Samuel, ¿verdad? Pues no entendía Samuel cómo se lo tenía que decir. Pero era tanto, hermano, tanta la fidelidad, tanto el que él honraba al sacerdote, a su padre ministerial llamado Elí, que le tuvo que decir. Pero porque Elí le dijo, no me encubras nada, no me encubras nada. Porque Elí ya sabía lo que Dios le había dicho, hermano. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿es la palabra que te hablo? ¿Qué es la palabra que él te habló? Dice, te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, dice la palabra, todo, hermano, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Después de que Samuel le declaró todo, le dijo, así me dijo Dios, así me dijo Dios, así me dijo Dios. Y posiblemente hasta Samuel le pudiera haber dicho, voy a orar a Dios, voy a clamar a Dios. Elí le dijo, pues es que Él es Dios, Él es Dios. Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que mencionábamos al principio, hermano. Lo que es ser un verdadero profeta. Un verdadero profeta no es aquel que te estudia palabras muy elocuentes. Un profeta de Dios no es el que dice, aquí en la congregación hay alguien que se llama Pancho, está en la silla 4, en la fila 3, y Dios le dice así. No, ese no es un profeta de Dios. Un profeta de Dios es el que tiene oraciones prolongadas. Un profeta de Dios es el que tiene intimidad en el cielo y por consecuencia autoridad en la tierra. Decía nuestro hermano pastor Chuy Almeida
es el que trae la palabra nacida en el corazón de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra ensayada, es palabra de edificación. Palabra de edificación, y todo sea para su honra y para su gloria, hermano. Por eso dice: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era profeta, era fiel profeta de Jehová, era fiel profeta de Jehová. ¿Cómo es que Dios va a respaldar el ministerio profético? Por medio, hermano, por medio de que Él identifique en los tiempos de oración, en los tiempos de ayuno y en los tiempos de enseñanza a aquel profeta que Él va a levantar y que Él va a enviar para ungir a otros en el sagrado ministerio profético. Y dice en el verso 21, ya voy a terminar: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos va a hablar? Dios nos puede hablar, hermano, la intuición. Dios nos puede hablar a la conciencia. Dios nos puede hablar al corazón. Dios nos puede hablar en sueños. Dios nos puede hablar de una y mil maneras. Dios nos puede hablar hasta por el asno, por el burro que pase, hermano, enfrente de la casa. Dios puede hablarnos de mil maneras. Pero usted y yo tenemos que entender que la estrategia más efectiva que Dios usa para hablarnos, aquí lo dice en el nombre de Jesús: Jehová se manifestó a Samuel en Silo por medio de la palabra. Por medio de la palabra, que sea una palabra bien sazonada, que sea un pan bien cocinado. Usted y yo no vamos a dar un pan crudo, usted y yo no vamos a dar un pan lleno de levadura, usted y yo vamos a dar el pan bien cocinado en la cocina del rey, venido, elaborado de los ingredientes de la alacena del rey, hermano, en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué es el llamado? El llamado que viene de Dios es el que después te capacita y te comisiona, y ya de comisionarte te sustenta, te mantiene firme, o como lámpara te mantiene encendido, o como altar te mantiene edificado, o como morada de Él nos mantiene, hermano, bien edificados, bien edificados. En el nombre de Jesús. Recordemos, hermano, doy gracias por todos aquellos que se conectaron para honra y gloria del santo nombre de Israel llamado Jesús. Gracias, hermano, en el nombre de Jesús. Así que, hermano, me han estado mencionando, me han estado llamando, hermano, del testimonio que estaba dando, que había dado el día de ayer. Y sí, es tremendo, hermano. Es tremendo. ¿Y cuál fue siempre mi consejo? Por sobre todo, hay que guardar el corazón. Guardando el corazón, hermano, tú te vas a percibir de quién es quién en tu vida. ¿Quién es quién en tu vida? ¿Quién verdaderamente es de pacto o quién realmente ni conoce el pacto, ni conoce a Dios? ¿Por qué, hermano? Porque el que es de pacto siempre va a anhelar bendición para tu vida, para tu corazón, en medio de todo lo que pueda estarse manifestando, en medio de todo lo que pueda estar pasando. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, seamos aquellos llamados efectivos en las manos del Rey. En el nombre de Jesús, te invito para que en punto de las 8 de la noche del día de hoy estés con nosotros en el programa Sobre la Visión. Un programa donde vamos a dar nuestros puntos de vista. Ese programa va a ser transmitido en vivo. Te invito para que participes con nosotros en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hoy quiero orar, hermano, si usted me permite orar, permítame orar en el nombre de Jesús por esta palabra y que sea esa palabra escrita en nuestros corazones. Oremos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque en todo te has manifestado. Gracias, bendito Dios, porque no has permitido que nuestra lámpara se acabe. Gracias, Padre, porque no has permitido que el aceite, Señor, en nuestra lámpara se acabe. Gracias, bendito Dios, porque nos has llamado, nos has sustentado, Señor. Bendito Padre Celestial, y estamos agradecidos contigo, bendito Dios, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú vas a hacer, de lo que tienes, bendito Dios, en medio de esta pandemia, en medio de este terror que ha cubrido la tierra, Señor. Lo que tú tienes, Padre, en el nombre de Jesús, para el corazón de tus fieles, para el corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre.
Bendigo a aquellos hermanos que se pudieron, Señor, conectar, Señor, en directo. Bendigo a aquellos, Padre, que van a ver, Señor, retransmitido este programa, Padre, en el nombre de Jesús. Y que sigas tú dándonos la fuerza y la estrategia para que muy de mañana, en punto de las 6 de la mañana, Padre, podamos tomar, Señor, esa enseñanza que tú pones en nuestros corazones. Y todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, seas tú hablando a nuestros corazones, seas tú hablando, Padre, a nuestra vida. Seas tú hablando en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, la vida de nuestro pastor, Padre. Bendice la vida, Señor, su cuerpo, Señor. Bendice, fortalécelo, Padre. Sánalo en el nombre de Jesús. Así la vida del apóstol Jacob, de mis hermanos los profetas. Bendice la vida de cada pastor, de cada iglesia metida bajo este manto en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos, Padre, te lo suplico, Padre. Que seamos lámparas, Señor, donde tú viertes el aceite y por ser el aceite venido del cielo puedan alumbrar lo más denso de las tinieblas, Señor, en que se encuentra nuestro planeta. En el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu santo nombre, Padre. Alabado y glorificado sea tu nombre. A ti te damos la honra, la gloria, el honor, el reconocimiento y todos los créditos en el nombre de Jesús. Y lo que resta del día sea de grande bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hijo ministerial y a cada hijo biológico de esta tu casa, el taller del maestro. En tu bendito nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Pues bueno, hermanos, en el nombre de Jesús, ya estamos en la recta final de esta enseñanza. Yo espero y haya sido de bendición y sea de bendición para tu vida, hermano. Recordando que esto es primeramente para el que está hablando. Recordándoles, hermano, que esto solamente fue un pedacito de pan de la mesa del rey. Un pedacito de pan de la mesa del rey. Así, hermano, en el nombre de Jesús, te pedimos que sigas tú, ¿verdad? Conectado, sigas tú, hermano, queriendo por ahí, ¿verdad? Estar con nosotros entrelazados en la oración, en los tiempos de oración. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que se conectaron, del pastor Alfonso Mancha, del pastor Manuel Almeida. Ellos son el pastor Mancha de la iglesia La Hermosa de Hormiguero. Los bendecimos a nuestros hermanos, a nuestra iglesia hermana de Hormiguero, a nuestra iglesia hermana Necesitados de Jehová. Los bendecimos y le damos la honra y la gloria a Dios por sus vidas. En el nombre de Jesús, toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento, todos los créditos sean para Él. Que sea todo de Él y nada de nosotros, todo de Él. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos mañana, primero Dios.